para que arranquemos desde aquí ya con la clase. Saludo de nuevo a todos, que veo que se conectaron unas personas recientemente. Espero que estén muy bien. Buenas tardes. Vamos entonces a empatar el tema de la clase pasada con el tema que viene a continuación. Este tema que vamos a ver hoy es muy chévere y es muy interesante y tiene que ver incluso con la parte sensorial de una u otra manera. Yo abro por acá la presentación de la clase pasada. Ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Si no, me dicen. Sí, bien. Entonces, aquí, un poquito, bueno, ya está el 100. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de las propiedades de los fluidos en general, ¿cierto? Y terminamos con un tema que era de cómo hacíamos para medir la viscosidad. Y vimos pues que una de las medidas instrumentales es, por ejemplo, con este equipo que es de tambor rotatorio, que eso es un equipo pues ya bien instrumentado, bien organizado, y que finalmente el equipo pues nos va a hacer la medición utilizando implícitamente esta ecuación, que nosotros no vamos a tener nada que ver con esta ecuación, pero que esta ecuación va a estar trabajando desde la programación del mismo aparato, del viscosímetro, y entonces él va a tener todas estas medidas internamente y con eso nos va a reportar cuál es la viscosidad. Entonces vamos a recapitular qué es cada una de estas cosas que están acá presentes en esta ecuación. Miren, por ejemplo, esta, que es una T mayúscula, dijimos que era el torque, y dijimos que ese torque, el equipo pues lo medía por un sensor que tiene aquí adaptado a esta parte que es como el émbolo que sale de acá a este cilindro que rota. Y entonces este sensor lo que va a estar haciendo es todo el tiempo midiendo cuánto es el torque que le está aplicando a este cilindro para poder que se mueva. Entonces, en la medida en que un fluido, este fluido que está aquí azulito, sea más viscoso, va a haber más torque, porque entre más viscoso sea, pues a este cilindro le va a tomar más trabajo hacer este movimiento, rotar. Si el fluido es menos viscoso, pues el torque va a ser menor. Ahí tenemos otras componentes, por ejemplo, como esta. Estas son las RPM a las que estamos haciendo rotar este cilindro, ¿cierto? Yo puedo programar en el equipo desde el computador, hágalo a 50 RPM, a 60 RPM, a 80, dependiendo del ensayo que yo quiera hacer. Entonces, miren que van saliendo eh, cosas pues que tenemos allí. Otra cosa aquí importante, miren el L. L va a ser la distancia a la cual va a estar sumergida este cilindro. Miren que L marca precisamente la longitud, la altura en el cilindro hasta donde está sumergido este cilindro dando vueltas. Entonces, esto ya está predeterminado en el equipo. Uno lo llena hasta cierto punto. Entonces, esto ya está, digamos, es una medición interna del equipo. Al igual que estos dos radios. Estos dos radios, que es R1 y R2, también el equipo los tiene, ¿cierto? Porque pues el radio 1 es el radio del cilindro que rota y el radio 2 es el radio del cilindro que no rota. Entonces, todos estos parámetros el equipo internamente los puede conocer o los puede medir. Entonces, él directamente lo que me va a reportar es la viscosidad. Directamente, uno lo pone en el computador, lo pone a funcionar un rato y él lo que va a hacer es reportarle a uno directamente cuál es esa viscosidad. ¿Qué pasa? Y vamos a hacer el enlace con la clase de lo que vamos a ver hoy. Que no todos los fluidos son iguales. Y van a haber fluidos que se comporten de una forma bien particular. Y ese es el área de estudio de la reología. Hoy vamos a empezar con Profe, este tema. Dime. este nuevo tema es el que va para el segundo parcial. ¿Cómo? Este sería el tema de segundo parcial. Ay, espérate, yo ya no me acuerdo cómo fue que pactamos Pero eso. sería solo este. Pues acá dice que sí, no, no. A ver, por acá la tenemos.
Sí, reología de alimentos. Ese tema es muy denso. No, ese tema, vieran que no, realmente es sencillo. Lo vamos a ver que tiene unas ecuaciones que Ah, uno le no, puede acaba buscar. hasta ecuación de pérdida menores. Ujú. El primer parcial va hasta estática de fluidos. Ujú. Y esta estática de fluidos, mírenlo dónde está. Esto sería esta estática de fluido, principio de Pascal, medidores, sería hasta acá, hasta medidores de presión. O sea que el primer parcial Faltan cubre cuatro temas. lo de las propiedades, reología y estática de fluidos. Dios nos bendiga. Uy, sí. No, no, pero ánimo que esos temas son muy chéveres porque son muy entendibles desde la lógica de lo que está ocurriendo. Miren que hemos tratado de articular lo que estamos aprendiendo con cosas que uno ya conoce. Y en la medida en que uno hace esa asociación, las cosas ya no le parecen tan difíciles ni tan horribles, ¿cierto? El problema es uno aprenderse una teoría de la que parte desde cero y no tiene ninguna equivalencia con cosas que conoce. Aquí hemos intentado, en la medida de lo posible, pues que esto tenga una relación con cosas conocidas. Y en ese sentido, pues uno trata como de asociarlo y lo asocia y lo aprende más rápido. Entonces, vean, la reología es una parte de la ciencia, ¿cierto? Como muchas otras ramas de la ciencia, pero esta se dedica al estudio de la deformación y el flujo de los materiales. Ese es el objetivo de la reología. Estudiar cómo se deforman y cómo fluyen los materiales. Entonces la reología aplica tanto para sólidos como para líquidos, pero nosotros nos vamos a centrar en los líquidos, por ser fluidos, ¿cierto? Los sólidos no son fluidos y por lo tanto pues no vamos a abordar ese tema en detalle. Entonces vamos a trabajar con líquidos, pero la reología no se limita solamente a líquidos, sino que también aplica a sólidos. Entonces, esto tiene una importancia grande porque, pues, dependiendo de las características reológicas de un alimento, pues vamos a ver que se asocia, entre otras cosas, por ejemplo, con la aceptabilidad, tiene que ver con cómo lo puedo procesar yo, cómo lo puedo manejar y cómo lo puedo transformar. Por ejemplo, en la parte de aceptabilidad, ustedes no sé si han notado que a uno en las tiendas le venden a uno un yogur que es como líquido, pues que no es espeso, que es una cosa ahí líquida, líquida. Y hay otros yogures que se caracterizan por ser muy espesos. Bueno, uno dice espeso, ¿cierto? Pero en realidad el parámetro realmente que uno estaría ahí midiendo de forma empírica es la viscosidad. O sea, que hay yogures que son muy poco viscosos, muy fluidos, y hay otros yogures que son más viscosos. Profe, Hagamos un sondeo rápido aquí. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿El yogur que es viscoso o el que es muy líquido? el viscoso. Líquido. No. Bueno, eso es de gusto, ¿cierto? Medio, medio. Medio. El menos viscoso, incluso ¿Cómo la el, llamo Fajardo? el menos Profe. viscoso no lo llaman así tampoco, es que bebida láctea. Exactamente, exactamente. Y vean que ahí hay un tema hasta de legislación y un tema fraudulento y todo. Porque es que esos yogures, entre comillas, que son muy líquidos, que tienen una viscosidad muy bajita, ni siquiera son yogures, porque no los hacen a partir de leche entera, sino que es una mezcla de leche con lactosuero. Y hacen un proceso similar al del yogur, lo fermentan y todo esto. Pero al lactosuero no tener la proteína entera de la leche, que le hace falta la caseína, pues no forma la viscosidad característica del yogur. Entonces a uno le están vendiendo, bueno, uno dice, dame un yogur y le dan una bebida láctea y uno igual se lo toma. O sea, ahí lo están engañando, porque uno pide un yogur y le dieron una bebida láctea. Que desde el tema nutricional son bien diferentes, porque no tiene caseína. Entonces, pues el tema nutricional ahí hay un detrimento, ¿cierto? Y por otro lado, pues las características sensoriales son totalmente diferentes por el tema de viscosidad. Miren que la viscosidad de una bebida láctea es muy baja, mientras que un yogur, que sí es yogur, que está hecho solamente con leche entera, es una bebida más viscosa, pues uno en términos así cotidianos le dice que es más espesa, pero en realidad el término técnico sería que es más viscosa, ¿cierto? Profe, pero ¿cuál es la diferencia de la densidad con la viscosidad? La densidad y la viscosidad son dos cosas que son diferentes,
pero que vamos a analizar a las dos, ¿cierto? Vamos a ver. Una cosa es la densidad. La densidad nosotros la definimos, ay, con este no es con este, con el símbolo, con la letra griega ρ, ¿cierto? Y dijimos que era masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces la densidad tiene que ver es con cuánto me pesa cierta cantidad de ese líquido, cuánto peso tiene. La viscosidad es un parámetro que se asocia con qué tan fácil fluye, ¿cierto? Porque hay cosas que son muy densas, pero fluyen muy rápido. Y hay cosas que pueden ser que no sean tan densas, pero fluyan lentamente. Entonces, la viscosidad nosotros la vamos a entender como un parámetro de la medida de la resistencia de un líquido a fluir. Y esto, en términos matemáticos, pues es una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la tasa, el gradiente de velocidad. ¿Cierto? Esta es la viscosidad que aparece. Es una constante de proporcionalidad entre dos variables que yo puedo medir. Yo puedo medir esta y esta. Y esta pues la saco como la pendiente de esa curva. Pero en términos físicos prácticos, la viscosidad es como esa resistencia de un líquido a fluir. Entre más alta sea la viscosidad, pues el líquido va a fluir más lentamente. Y si la viscosidad es más bajita, pues el líquido fluye más fácilmente. Mientras que la densidad es una medida de cuánto me pesa cierto volumen, o cuánta masa hay más bien en cierto volumen. Si notan la diferencia entre las dos. Porque es que Teóricamente sí, pero si yo voy, diría más bien que ese yogur es más denso que otro. es cierto, es la tendencia uno a pensar que es más denso. Pero en realidad lo que uno percibe sensorialmente no es la densidad, es la viscosidad. Un yogur que fluye más lentamente es un yogur más viscoso. Más viscoso. Puede ser que sea hasta menos denso. No se sabe, habría que medirle la densidad. ¿Cierto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo donde estos dos parámetros pueden ser engañosos. ¿Ustedes alguna vez han manipulado aceite de motor? Ese aceite que uno le cambia al carro o a la Sí. moto. Sí. Miren que ese aceite es viscoso. Si ustedes lo hacen fluir, él es viscosito. Entonces, esa viscosidad, digamos, de un aceite de motor, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser de unos 5 por día a la menos 3 pascal por segundo. Y si ustedes le miran la densidad, ese aceite es poco denso. Puede pesar unos 950 kilogramos por metro cúbico. Entonces uno haría la asociación de que ese aceite es más denso porque es más viscoso en realidad. Si uno lo compara, digamos, este es un aceite. Si uno lo compara con el agua, digamos el agua, viendo los parámetros del agua, la viscosidad del agua es 1 por día a la menos 3 pascal segundo. Entonces el agua es menos viscosa que ese aceite. Pero la densidad del agua, por ejemplo, a 4 grados, es de 1000, más densa. Y uno lo evidencia porque si uno pone ese aceite, se lo agrega al agua, el aceite queda encima y el agua queda debajo, ¿cierto? Los materiales menos densos quedan arriba y los materiales más densos quedan abajo. La densidad es el parámetro de masa sobre volumen. La viscosidad es esa tendencia a fluir. Uno mira ese aceite y es más viscoso que el agua, a pesar de que el agua es más densa. Entonces hay que tener pues como esa diferenciación desde la teoría. Lo que uno percibe, por ejemplo, en el paladar, en la boca, no es tanto la densidad, sino la viscosidad. Y por eso es un parámetro de aceptabilidad sensorial. En el caso, un yogur, por ejemplo, un yogur griego que no sea espeso, que no sea ya prácticamente un sólido, es un yogur griego, que uno dice, no, esto no es yogur griego, porque un yogur griego es una especie como de pasta ya que le da mucha dificultad a fluir. Entonces, ahí tenemos pues como una diferencia entre las dos, aunque uno tiende a asociar una con la otra, son bien diferentes. Y cada una tiene su forma de medición también bien característica. Pero esto no solamente afecta la aceptabilidad, sino el procesamiento. ¿Ustedes cómo creen que es más fácil de hacer pasar a través de una tubería? ¿Un yogur griego o una bebida láctea?
profe, la bebida láctea. ¿Sí o no? Ahí mismo uno intuitivamente dice, la bebida láctea yo la puedo hacer pasar muy fácil, mientras que un yogur griego le tengo que hacer fuercita para que pase. Es que un Entonces, eso yogur, también. Lo disuelvo en agua, profe, eso así ni hacía fuerza. un yogur griego no se puede ingerir sin escuchareado. Eso, sí, es que un yogur griego es casi que un sólido. Y eso lo trabaja la reología. Vamos a diferenciar, por ejemplo, desde el punto de vista reológico, cómo llamamos a un fluido que se comporta parecido a un yogur griego, cómo llamamos a un fluido que se comporta parecido a una bebida láctea. Cada uno tiene un nombre. Y esa es la idea con esta sección de la clase, que nosotros podamos, al menos intuitivamente, decir, vea, esto yo creo que es un fluido de tal, esto es un fluido de tal, y que podamos hacer como esa diferenciación. Pero miren que ya intuitivamente nosotros nos estamos dando cuenta que para uno transportar por tubería un yogur griego no es lo mismo que una bebida láctea. Entonces los requerimientos de potencia de la bomba, las características de esa bomba, las características de la tubería van a tener que ser diferentes. Y por eso necesitamos caracterizar cada fluido en términos cuantitativos, es decir, vamos a tener que conocer la viscosidad o el equivalente de un parámetro reológico en el caso del fluido que sea, para poder saber qué potencia necesitamos aplicar a ese fluido para hacerlo trabajar, o hacerlo pasar por una bomba, o hacerlo pasar en una envasadora para que pase al envase y podamos pues, ya tener el alimento listo. Entonces miren que esta parte de la reología se asocia mucho con el procesado de los alimentos y también con la aceptabilidad, que es bien importante. Y pues, como ya lo hemos mencionado, pues presenta una estrecha relación con el análisis de textura. El análisis de textura, no sé si ustedes ya vieron el curso de análisis sensorial. No, o sí. No. No, No, profe. no, La bueno. profe, en ese curso entonces reología es uno de los temas, me supongo. En el curso no se ve como tal la reología, pero se hace lo que es el análisis de textura. Este análisis de textura sí se hace, pero ¿saben cómo lo hacen? A través de los sentidos. Eso se llama un perfil de textura. Entonces ustedes van a definir un montón de descriptores, pero de los sentidos que les van a permitir caracterizar un líquido o un sólido. Por ejemplo, que eso es crocante, que eso es crujiente, que eso es arenoso, que es aceitoso. Hay un montón de descriptores. Digamos que ese no es el campo mío, pero más o menos me acuerdo pues, de la vez que vi el curso. Pero alguien que se quiera dedicar a eso, a través de los sentidos, puede hacer una caracterización textural del alimento. O sea, en que, por ejemplo, la sensación que produce un postre mal elaborado, por decir que se le haya cristalizado el azúcar, esa sensación que es como arenosa del azúcar cristalizado en un postre es indeseable. Entonces uno la puede identificar a través de los sentidos. No, este postre quedó arenoso, por así decirlo. Un postre, por ejemplo, la característica más común es que sea suave, que sea, digamos, homogéneo. Pasa, por ejemplo, también en los helados. Entonces, la reología, pues, uno puede analizar esto mismo, análisis de textura que hace con los sentidos, pero a través de análisis reológicos. Pero los análisis reológicos no se hacen con los sentidos, se hacen con instrumentos de medición. Pero si uno combina ambas metodologías, pues lo que tiene es una caracterización muy completa de su alimento y puede estandarizar ciertos procesos. Por ejemplo, si un panel sensorial determina que dentro de 5 muestras que yo tengo, digamos, ustedes elaboraron 5 formulaciones, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, cada una de estas formulaciones difiere en cantidades de ingredientes o formas de preparación. Entonces ustedes someten esto a un panel sensorial y el panel sensorial dice, vea, la muestra 4 es la mejor en textura y digamos que en color, sabor y todo lo demás. Entonces ustedes pueden luego a esta muestra hacerle un análisis reológico, es decir, medirle por ejemplo la viscosidad o cualquier otro parámetro reológico que los vamos a ver ahorita, y luego con una medida instrumental reemplazar lo que sería el análisis sensorial. Ustedes ya luego industrializan esta muestra 4 porque es la mejor y cada vez que vayan a liberar un lote miden viscosidad. Si la viscosidad
es la misma que la que avaló el panel sensorial, entonces este lote va a cumplir con las características sensoriales que yo deseo. Si no, entonces el consumidor de uno lo va a detectar. Va a decir, ve, este postre antes era lo más de bueno y ya está como todo aguado. A esto algo le hicieron. Lo O sea, cambiaron. profe, que la reología, más que aprobar el sabor o la textura de un alimento, está como más hacia el lado de estandarizar el producto. Efectivamente, la reología puede ser una medición que uno haga a un lote antes de liberarlo, de forma tal que uno garantice que las características texturales siempre sean las mismas. Que la reología tiene que ver con la textura. Puede ser que el sabor sea muy diferente o lo que sea, pero al menos por la parte reológica se garantiza es la textura. Y la textura es un componente bien importante. Uno a veces no le da el lugar o la importancia que se merece, pero la textura es fundamental. Por ejemplo, una galleta que no sea crocante, ya uno dice, no, esta galleta está como bien, la dejaron afuera y eso ya no sabe bueno. A pesar de que el sabor no le haya cambiado mucho. Pero cuando uno come una galleta, quieres que sea crocante. Cuando usted la muerda, suena como el característico, pues, de un sonido de un producto muy seco. Y uno a veces no lo asocia. Uno dice, no, esa galleta ya no me gusta. Y simplemente porque perdió la textura. Sin haber perdido el sabor, el olor, el color, todo igual. Pero la textura ya quedó la galleta blandita. Y uno dice, no, esta galleta ya no, está mala. Ya no me la quiero comer. Y así pasa con los alimentos líquidos también, ¿cierto? La viscosidad va a ser entonces un parámetro importante a tener en cuenta. Bueno, entonces sigamos por acá. Desde el punto de vista teórico, hay una descripción de lo que es un sólido ideal y lo que es también un líquido ideal, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un sólido ideal, es aquel que es elástico para cualquier longitud que yo quiera estirarlo, ¿cierto? Un caso, por decir cualquier cosa, una bandita elástica. Ustedes han visto pues, las banditas elásticas con las que envuelven cositas pues, para que no se separen. Esas banditas elásticas es algo que uno puede asemejar a un sólido ideal. Ustedes las tiran y cuando le quitan la fuerza, ella vuelve al tamaño original. Uno vuelve y las tira, vuelve y recupera el tamaño original, ¿cierto? Entonces, esos sólidos que uno puede asumir que son ideales se llaman sólidos de Hooke. Pero, como todo en la vida, hay un rango, ¿cierto? Porque si ustedes cogen y estiran esa bandita más allá del límite elástico, lo que van a hacer es romperla. Se rompe, ¿cierto? Entonces, los sólidos ideales, pues básicamente no existen, ¿cierto? Porque un sólido no es linealmente elástico para cualquier esfuerzo que se le aplique, sino que hay un rango de esfuerzos en el cual él sí va a recuperar su forma original, pero si yo excedo ese rango de esfuerzos, pues lo que hago es romper el material. Y eso pasa con cualquier material elástico. Con esas pelotas de goma con las que hacen, por ejemplo, terapias a las personas pues, que necesitan, por ejemplo, en las manos o en las piernas, eso también es elástico. Pero si uno la presiona más allá de cierto límite, lo que hace es cortarla y destruye pues la pelota, ¿cierto? Lo normal es que los sólidos no sean ideales. Y sólidos no ideales hay un montón. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es un sólido que no se deja casi deformar. El vidrio ustedes medio lo deforman y ya se está quebrando. Ahora, en el caso de los líquidos pasa algo muy curioso. Y es que líquidos ideales sí existen. Y son los que vamos a llamar como fluidos newtonianos. ¿Cómo así que fluido newtoniano? Un fluido newtoniano es el que cumple la ley de Newton de viscosidad, en la cual el esfuerzo es proporcional al gradiente de velocidad. Miren que está la ley de Newton, de la viscosidad, ¿cierto? Porque Newton tiene más leyes que cualquiera. Pero está la ley de Newton de viscosidad.
Entonces, si hay un fluido que me cumpla con esta característica, entonces yo ya lo puedo llamar fluido newtoniano y por lo tanto es un líquido ideal. Ejemplos, hay un montón. Por ejemplo, el aire es un fluido newtoniano, el agua es un fluido newtoniano. Cualquier alimento que sea mucha agua y pocos sólidos, por ejemplo, qué sé yo, un café, un té, una bebida que sea a base de agua y que no tenga polisacáridos de alto peso molecular, casi todas se comportan como un fluido newtoniano. Entonces, en el caso de los líquidos, ya vamos a tener líquidos ideales y bastantes. Entonces, para cualquier tasa de velocidad que yo le ponga, el esfuerzo cortante siempre va a ser proporcional a esa tasa de velocidad. Entonces, estos líquidos son los primeros con los que nosotros estamos discutiendo, fluidos newtonianos, pero no son los únicos, porque es que resulta que hay fluidos que no cumplen con esta característica. Y a esos, pues recibirán un nombre. Si estos son fluidos newtonianos, la creatividad les dio a los que los llamaron hasta llamarlos que los que no cumplen con esto se llaman fluidos no newtonianos. Entonces hay fluidos newtonianos ideales y fluidos no newtonianos que van a ser fluidos que no son ideales y que vamos a necesitar desarrollar otras ecuaciones que describan su comportamiento. Ya no estas, sino otras ecuaciones. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, y de eso va a tratar pues la clase de hoy, de cuáles son esos fluidos que no son newtonianos y cómo podemos caracterizarlos reológicamente, ¿cierto? ¿Qué parámetros son necesarios estimar para que eso ocurra? Vamos a ver por acá, ¿qué más dice? Bueno, eso ya lo mencionamos. Vamos entonces a pasar a lo que sigue. A ver aquí, en esta parte para que complementemos lo que estamos discutiendo. Resulta que cuando uno trabaja en reología, sobre todo de sólidos, hay varios tipos de esfuerzos que uno le puede aplicar a un material. Y aquí, pues gráficamente vemos todos ellos. Por ejemplo, este primero es un esfuerzo de tracción. Entonces, un esfuerzo de tracción es cuando yo tomo los dos lados de un sólido y les hago fuerzas en direcciones contrarias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo cojo la bandita elástica y la estiro, eso sería un esfuerzo de tracción. Este, por ejemplo, un esfuerzo de compresión, es el contrario del esfuerzo de tracción. Miren que son dos fuerzas igualmente paralelas, pero que ya no están estirando el material, sino que lo están comprimiendo. Entonces ya sería un esfuerzo de compresión. Y así podemos ver, por ejemplo, este que sigue, sería un esfuerzo de flexión, que lo que hace uno es aplicar una única fuerza y pues el objeto está apoyado sobre, en este caso, pues dos soportes. Miremos este otro, el de cortadura. Miren que el de cortadura y el de compresión son similares. Son dos fuerzas que van una hacia la otra, con la diferencia que el esfuerzo de cortadura, las fuerzas no están sobre el mismo eje. Miren lo siguiente, acá. Estas dos fuerzas en el esfuerzo de compresión van sobre un mismo eje. Entonces lo que van a hacer es comprimir el material, sea un sólido o un líquido. Pero miren que estas dos no van sobre un mismo eje. Son ejes paralelos, pero que están separados por una distancia muy pequeña. Este esfuerzo de cortadura es el que ocurre, por ejemplo, en los líquidos, que es el que llamamos el esfuerzo cortante. Y esto ocurre, no sé si ustedes lo han notado, que los dientes de adelante, ¿cómo se llaman esos dientes de adelante? Incisivos, creo que llaman así, ¿cierto? Los de más adelante. Esos dientes están configurados para que ejerzan un tipo de fuerza similar. Miren que cuando uno cierra los dientes, cada uno lo puede comprobar, los dientes de abajo quedan atrás de los dientes de adelante. Los dientes de adelante, cuando caen
por delante de los dientes de atrás. La naturaleza en ese sentido es muy sabia, sabe que para poder hacer una cortadura de un material tiene que ejercerse de esta manera. Son dos fuerzas paralelas, pero que no están sobre un mismo eje. Porque si los dientes quedaran así, lo que haría uno es comprimir el objeto que está mordiendo. Mientras que si lo hace de esta manera, lo que va a tratar es de cortarlo, ¿cierto? Precisamente eso es lo que hacen estos dientes. Las muelas, los dientes de atrás, hacen este tipo de esfuerzo, de compresión. Entonces miren que ahí pues vamos haciendo analogías pues con cosas que podemos evidenciar en la vida cotidiana. Y este esfuerzo de torsión es un esfuerzo bien particular porque es un esfuerzo que se ejerce por dos fuerzas que van a hacer rotar el objeto, pero que van en direcciones contrarias. Miren, esta va hacia acá y esta pues iría en la otra dirección. Entonces van a hacer simplemente que ese objeto se retuerce. Eso es lo que hace uno, por ejemplo, cuando lava a mano y quiere escurrir un trapo o lo que sea que esté escurriendo. Entonces uno le hace un esfuerzo de torsión y con ese esfuerzo de torsión lo que hace es eliminar el excedente de líquido que hay en el material. Son esfuerzos pues, asociándolo con cosas de la vida cotidiana. En los líquidos no se pueden ejercer todos este tipo de esfuerzos. En los líquidos solamente hay dos esfuerzos que se pueden hacer. ¿Qué son? Los voy a señalar acá. Hablando pues de los líquidos ya en particular. Los líquidos solamente se pueden comprimir o se les puede aplicar esfuerzo de cortadura. Nada más. Imagínense ustedes aplicarle esfuerzo de flexión a un líquido. ¿Cómo le hace uno a un líquido un esfuerzo de flexión? Muy difícil, ¿no? O un esfuerzo de torsión a un líquido. Vamos a escurrir esta agua, no le puede, ¿cierto? O esfuerzo de tracción, tampoco le puede hacer, porque ¿dónde agarro yo un líquido para hacerle tracción? En cambio, esos dos esfuerzos que tenemos señalados acá en los rectángulos verdes, sí que se le pueden hacer. De hecho, el esfuerzo de compresión siempre está presente. Los líquidos se están comprimiendo cuando están presentes en un tanque, por ejemplo, grande. En el fondo hay más presión que en la superficie. Y eso es algo que vamos a demostrar después. Y uno puede calcular cuánta presión hay, por ejemplo, en el fondo de un tanque, si uno conoce la densidad del líquido que está contenido en el mismo. Y este esfuerzo de cortadura es el que se produce durante el transporte de fluidos, por ejemplo, en un canal abierto, o en una tubería, o en donde sea. Ese esfuerzo de cortadura es el que nosotros llamamos el tau. Y este esfuerzo de compresión es el que llamamos presión. Miren que son dos parámetros o propiedades bien importantes que necesitamos pues comprender en los fluidos para poder hacer luego los análisis posteriores que vamos a realizar. Bueno, esta parte de los esfuerzos, ¿cómo está? ¿Clara? ¿O alguna duda? No, profe. Listo, muy bien. Entonces, estamos claros con que en un líquido solamente podemos o comprimirlo o hacerle esfuerzo de cortadura, nada más, ¿cierto? Ni tracción, ni flexión, ni torsión. Porque pues este curso es de mecánica de fluidos, ¿cierto? Vamos a hablar de fluidos nada más. Pero pues era bueno saber que habían más, pero que aplican ya es para los sólidos. Entonces, hablando de los fluidos que son newtonianos, es decir, los fluidos que son ideales, pues vamos a ver que ellos se caracterizan reológicamente únicamente por la viscosidad. Si yo conozco la viscosidad de un fluido newtoniano, yo ya sé cómo se va a comportar. Esta viscosidad de los fluidos newtonianos, el nombre más común que se le suele poner es viscosidad dinámica. Así la encuentra uno en los libros, viscosidad dinámica. Casi siempre. De hecho, en los libros que les mandé, no sé si ya los descargaron. Si no, es bueno que los descarguen y los tengan por ahí porque esos libros pues, nos van a servir de referencia para más adelante sacar muchos ejercicios. Y la llaman así, viscosidad dinámica. A veces no es este el símbolo que utilizan, sino que utilizan una letra que a mí me da mucha dificultad escribir, que es algo como esto. Este es otro símbolo con el que
referencian a la viscosidad, pero pues ustedes lo van a reconocer porque la llaman viscosidad dinámica. Entonces, ya nosotros hemos hecho la asociación de qué es esa viscosidad. Esa viscosidad es una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y el gradiente de velocidad, ¿cierto? Es esta, que está acá. Entonces, ¿cómo hace uno para saber la viscosidad de un fluido newtoniano? Pues lo que hace es un ensayo en un viscosímetro de tambor rotatorio, que fue el que dedujimos la ecuación en la clase pasada, ¿cierto? En el cual va a construir una tablita como esta. Yo voy a poner diferentes tasas de velocidad, es decir, voy a poner a variar esta a diferentes velocidades. ¿Cómo hago para variar esta? Pues poniendo diferentes RPM. Pongo a trabajar a 20 RPM, a 50, 80, 100, 150, 300. Y para cada una de ellas voy midiendo el esfuerzo. Entonces, en el equipo programo esta. Y luego mido esta. Entonces me va dando cada una, para cada velocidad, me va dando un esfuerzo. Luego, yo grafico esto en un gráfico de dispersión donde aquí tengo la tasa de deformación versus el esfuerzo, y lo que me voy a encontrar es que me va a dar una línea recta que pasa por cero y sale así. Puede ser así, más inclinada, menos inclinada. ¿Qué va a pasar? Que la pendiente de esta curva, esta pendiente va a ser la viscosidad, y así es que yo determino viscosidad. Pero ojo, la característica importante para yo saber que es un fluido newtoniano es que cuando yo haga esta gráfica me dé una línea recta. Si no me da una línea recta, ese fluido no es newtoniano. ¿Por qué? Porque no hay un único parámetro que me ajuste el modelo. Miren que para una línea recta la pendiente no cambia, la pendiente siempre es la misma. La pendiente de una línea recta, donde quiera que uno la mida, es la misma. En este caso, pues sería la viscosidad. Si uno al hacer este experimento no le da una línea recta, eso es evidencia suficiente para decir que el fluido es no newtoniano. No newtoniano, ¿cierto? Entonces, esa es la forma experimental como uno hace para determinar si un fluido es newtoniano o no. Entonces, como les mencionaba ahorita, fluidos newtonianos hay un montón. Entre ellos el agua, pues, ¿cierto? Que el agua es un referente, pues, para muchas cosas. Y también algunos aceites, algunos jugos que no estén muy concentrados, lo que les gusta a todo el mundo, la cerveza también es un fluido newtoniano porque es un líquido que es prácticamente agua y no tiene muchos polisacáridos, pues, en su composición. La leche también es un fluido newtoniano. Bueno, y ya si uno tiene un fluido problema, que es una solución muy específica que yo preparé, un alimento que no sé qué fluido es, pues tengo que hacer este ensayo, ¿cierto? Ahí no hay de más, hay que hacer este ensayo con un viscosímetro de tambor rotatorio. Profe, un ejemplo de un fluido no newtoniano. Por ejemplo, el yogur. El yogur es no Otro. newtoniano. La salsa de tomate, una mermelada, una Tienen solución. una viscosidad muy alta. Tienen una viscosidad muy alta, y no solo eso, Dani, sino que la viscosidad no es constante, porque puede ser muy alta, pero si es constante sigue siendo newtoniano. Pero para un fluido no newtoniano, cuando uno hace este gráfico, le puede dar de muchas maneras, entre ellas, por ejemplo, así. Otra, por ejemplo, así. Otra, que salga por acá arriba. Entonces cada uno va a tener un nombre y va a tener un modelo matemático diferente. Miren que eso es un modelo matemático que nos está asociando un esfuerzo con una tasa de deformación. Pero este modelo sirve única y exclusivamente cuando esta gráfica, cuando uno grafica estos datos, da una línea recta. Si no da recta, este modelo no sirve. Hay que modificarlo. Esa Y T eso es lo que ahí vamos a ver. es tasa de deformación.
To- ¿Qué? Es que me confundo ahí. Esa T ahí es que Este es el esfuerzo. el esfuerzo. El esfuerzo. Profe, Dime. ¿cómo así que algunas mieles? ¿La miel no es una y solo una? ¿Que la alteran es otra cosa o qué? ¿O si hay distintas mieles? Pues, ahí sí me corchó. Que eso lo saqué creo que del libro, algunas mieles, ve, y sí me parece curioso. Vaya, Siempre pues es que bien. yo fuera Juan Daniel, le estuviera diciendo. Y entonces, ¿para qué lo escribiste ahí, Faber? ¿Para qué? Ay, ay, no. Ay, no, no. No traigamos esas vibras para acá que aquí pasamos lo más de bueno. Ay, Miras que sí, profe, sí, es verdad. Pero sí me parece curioso si algunas mieles, ¿acaso qué otro tipo de miel hay? Que la alteren es otro cuento. es que yo creo que es que en inglés llaman como mieles, o hay veces los llaman como, ¿cómo es que se llaman el término? Los sirup, que son como jugos Sirope, concentrados. sirope. Jarabes. Jarabes, eso, yo creo que ahí se estarían refiriendo de pronto a jarabes y lo traduje ahí pues de una forma que no era. Pero bueno, tengo que revisar. ¿Saben de dónde saca uno esta información de acá? Esta información no está en el libro de Mott, sino que está en el libro de Ibars. Les voy a mostrar por acá. Yo aquí en el Classroom les puse algunos libros y entre ellos está este, que es el libro de Ibars. Ese libro de Ibars es un referente pues muy, muy chévere, no solamente para este curso, sino para otros cursos que ustedes van a ver más adelante, que es transferencia de calor, transferencia de masa, y el curso de operaciones con sólidos también tiene algo. No, pues yo intentaba ingresar y yo no sé por qué no me dejan. ¿Será que necesito un permiso? Déjame yo reviso a ver qué permisos tiene esto aquí. Es que a ver, ¿qué permisos tiene Universidad de Antioquia? Cualquier usuario de este grupo con el enlace puede ver esto. Pues se supone que ustedes también hacen parte de este grupo. Entonces, pues sí podrían verlo. Cualquier usuario de este grupo con este enlace puede verlo, sí. Pues yo los dejo como lector para que accidentalmente pues no lo vayan a borrar ni nada. Pero se supone que sí lo deberían poder ver. Yo no sé, me Ensaya, manda para una página como de rock. ensaya otra vez. O déjame yo te copio este enlace a ver y te lo mando por acá. Ahí va. Ensaya con ese a ver, que acabé de copiar. A ver si te deja. El caso es que acá, en este libro está como por capítulos, ¿sí lo ven? Pero aquí en este que termina en FM, lo voy a abrir por acá. Yo lo tengo descargado. Este que termina en FM es el índice. Y ahí ustedes pueden acceder a los capítulos. Cada una de estas cosas es un hipervínculo. Entonces aquí hay un capítulo que habla de la reología. Yo lo encuentro. Dalo acá, capítulo 6, reología de los alimentos. Entonces posiblemente cuando hice la traducción lo traduje mal ahí sola. Y discúlpame pues el error de traducción. Porque esa información de reología la saqué fue de acá, de este libro, porque en el de Mott no está. Entonces, ustedes pueden venir acá, le dan clic y le dicen, pues, permitir y ya Profe, les ¿en llevan. cuál es que está ese índice? ¿En cuál de los tres? En FM, en uno que termina en FM. Es este que termina, al final dice FM. Listo, profe. Y ahí se pueden leer este capítulo, ¿cierto? Que les va a complementar mucho lo que estamos viendo. Aquí en alguna parte habré leído eso de algunas mieles, pues, ¿cierto? A ver. Por eso. Profe, lo inventó, ahí no dice nada. No, es que ese es otro, espere, pero no me juzgues tan rápido, hombre, espérate a ver. Introducción, a ver. Aquí no lo hice.
Acá tampoco. Vea, esta era estrés y deformación. Cuando hablemos de lo newtoniano. Ahí gastémonos unos minuticos, pero es que sí me genera a mí esa duda. No, esto no. Cuando se descarga comprimido. Yo creo que sí, se descarga comprimido Cierto. y ya lo pueden descomprimir. A ver. Profe, deje eso así. Es de humano cerrar, deje eso así. No, espérate que... Bueno, sí, ahorita lo busco en el receso y lo conversamos. Pero es que se me genera la duda de que algunas mieles, yo conozco la miel de abeja nada más. Ahí sí, pues siéndole muy sincero, pues desde mi ignorancia. Pero pueden haber otras mieles, la verdad no sé, porque el término miel, según la norma que sea. Pero bueno, entonces, recapitulemos por acá. Entonces, acá, fluidos newtonianos es porque cumplen la ley de Newton. Pero pues, estos no van a ser los únicos tipos de fluidos que nos vamos a encontrar, sino que vamos a encontrarnos con fluidos no newtonianos. Y vamos a ver que hay una subclasificación de esos fluidos. Entonces, dentro de ellos va a haber, yo abro esto, terminemos acá, unos que van a depender del tiempo y otros que no. Entonces son fluidos dependientes y otros independientes del tiempo. Y eso va a marcar pues como una clasificación grande de, todos son fluidos newtonianos, pero van a haber unos que dependen del tiempo, de exposición a ese esfuerzo que yo le estoy aplicando, y otros que van a ser independientes del tiempo que yo le aplique el esfuerzo. Los que están mejor caracterizados son los que son independientes del tiempo. Para los dependientes del tiempo no hay mucha información y de hecho son fluidos bastante problemáticos, que para uno trabajar con ellos pues no hay muchas ecuaciones que los rigan y entonces no se pueden predecir muy bien. Uno cree pues que en la ciencia ya está todo hecho y no, hay muchas cosas pues que falta por hacer. Bueno, entonces, hablando, dime, sí. Lo que es la maicena con agua es un fluido newtoniano. Esa maicena con agua es un fluido no newtoniano y de hecho es un fluido bien particular. Ahorita vemos unos videos en internet que de hecho esa maicena con agua la utilizan como un sistema modelo de fluido no newtoniano. Y vamos a ver en unos videos cómo se comporta tan diferente, tan diferente. Eso uno no cree, esos fluidos son una cosa pues sorprendente. Y a la hora de procesarlos, pues uno tiene que tener en cuenta esas características. Porque pues si no la bomba pronto se va a quedar pegada o no va a ser capaz pues de mover el fluido o se va a quemar. Entonces eso es importante pues tenerlo en cuenta. Enseguida lo miramos, pero es un fluido no newtoniano. Entonces, acá vamos a ver rápidamente cuáles son esos fluidos que se consideran no newtonianos. Miren aquí la clasificación en la que estamos. Son no newtonianos y a la vez son independientes del tiempo. Entonces es no newtoniano independiente del tiempo, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces van a ver estos 4 tipos de fluidos. Ahí uno puede pues hablar en varias cosas. Primero, y voy a señalar palabras claves para poder que los diferenciemos. Fluidos pseudoplásticos se caracterizan por una disminución de la viscosidad. Pero no así porque si no, entonces no vemos nada aquí. Entonces estos fluidos lo que hacen es que cuando yo aumento la velocidad de deformación, es decir, los agito más rápido, tienden a exhibir una viscosidad cada vez más bajita. La viscosidad va a depender de esa velocidad de agitación. ¿Cómo ve uno de estos fluidos en un gráfico como el que estamos construyendo ahora? Va a construir un pequeño gráfico aquí y ahora pues los vemos todos juntos. Aquí estaría el esfuerzo y aquí la tasa de deformación, ¿cierto? Entonces cuando uno observa un fluido de estos, lo que ve es un fluido que se abre de esta manera. Tiene un comportamiento que es así.
como la gelatina, o la gelatina no, antes de cuajar no es un líquido, no sé. Es que yo me estoy imaginando agitar algo que sea de viscoso y se convierta en menos viscoso. Que sea viscoso y menos viscoso. Por ejemplo, un yogur. Ustedes han visto que el yogur es más viscoso, pero a la medida que uno lo agita, él se vuelve menos viscoso. No he hecho el ejercicio. No, puedes hacer el ejercicio, aunque pues de forma experimental a veces se puede uno confundir y decir, bueno, no, esto yo no sé si cambia o no cambia, porque los cambios pueden ser muy pequeños, pero con un instrumento ahí sí que vamos a la fija para saber si es pseudoplástico o no. Entonces miren, un fluido pseudoplástico es el que disminuye la viscosidad cuando yo le aumento el esfuerzo y por lo tanto pues la velocidad de deformación. Entonces miren acá, miren que la viscosidad para nosotros va a ser la pendiente de la curva en un punto. O sea, como quien dice que la viscosidad es como si fuera la derivada, ¿cierto? Pues por asociarlo con algo. Y eso se mide con el mismo instrumentico, profe, del motorcito, del... Así es hoy, con el viscosímetro de tambor rotatorio. Ese. Con el mismo. Todos esos ensayos se hacen con el mismo equipo. Todos. Lo que va a cambiar es cómo lo que me arroja el equipo por la naturaleza del fluido que puse en el portamuestra. Pero todos se hacen con el mismo equipo. Entonces miren, por ejemplo, acá en esta parte, vamos a hacerla con este verdecito. Miren que si yo intento tirar la pendiente de la curva en este punto, me va a dar algo como esto, ¿cierto? Así hacia arriba, voy a hacerla mejor con esto. Aquí en este punto sería una pendiente como así. Pero si la intento trazar ya por este punto, me va a quedar una pendiente como así. ¿Cuál de estas dos líneas tiene más pendiente? ¿La 1 o la 2? Pues la 1, ¿Cierto? Entonces miren que cuando yo le aplico más gradiente de velocidad, ¿cierto? Porque el eje X es el gradiente de velocidad, tiende a disminuir la viscosidad. A eso nos estamos refiriendo. Ahora, un fluido dilatante es todo lo contrario. Él se caracteriza por un aumento de la viscosidad. Otra vez la misma historia, pues. Un aumento de la viscosidad. Entonces, estos dos son como opuestos, por así decirlo. En el pseudoplástico disminuye la viscosidad cuando yo lo agito más rápido y el dilatante pasa lo contrario. Tiche, la gelatina de pata, la que ven estirando y estirando, que se vuelve durita, ¿no? Eso, pero ese uno podría decir que es más fácil como que es dependiente del tiempo, ¿cierto? Porque si yo le aumento el tiempo, pues se pone más viscoso. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los que son independientes. O sea que en el tiempo no debería ocurrir nada diferente. Aquí es Sí. porque yo le aumente o le disminuya la velocidad a la cual lo estoy agitando. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, soluciones de almidón muy concentradas son dilatantes. Mientras que en el caso de fluidos pseudoplásticos, por ejemplo, algunos purés de fruta o la mayonesa o un yogur, bueno, ya uno pues con un alimento en particular tendría que medir para saber cuál de todos es. Midiéndolo uno sale de la duda. Muy bien, entonces miremos estos otros, se llaman plásticos de Bingham. Entonces acá nos dicen es que se comporta como un sólido, imagínense, se comporta como un sólido, esto es más raro aún, hasta que se sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo, y a partir de ahí se comporta como un líquido. Entonces, estos que son plásticos de Bingham, uno los identifica muy fácilmente porque en una gráfica de estas salen así. Ese color no me gusta, pero yo le pongo con amarillo para que se vea, algo así. Entonces, este esfuerzo que va de aquí hasta aquí lo llaman tau sub 0. Miren que yo le tengo que aplicar un esfuerzo mínimo para que él empiece a fluir. Entonces, por eso dicen que se comporta
como un sólido hasta que se sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo. Eso le pasa, por ejemplo, a un yogur griego. Ustedes tienen un yogur griego y ustedes lo ven y dicen, no, es que eso es un sólido. Pero ustedes le pasan la cuchara y él ya fluye, porque le están aplicando un esfuerzo cortante que es superior al esfuerzo cortante mínimo. Entonces por ejemplo, qué sé yo, ese yogur griego o una salsa de tomate, en realidad no es un sólido ni es un líquido. Puede ser un plástico de Bingham o también podría estar clasificado aquí como un pseudoplástico de Bingham o un fluido de Hershey-Buckley, también se conocen de esta manera. Entonces miren que ahí estamos ampliando como la descripción que tenemos del comportamiento reológico de algunos materiales, porque es que algunos materiales nosotros no sabíamos hasta este momento cómo llamarlos. Por ejemplo, un yogur griego, ¿eso era un sólido o era un líquido? No, pues que es sólido porque uno no se mueve. Otro es un líquido porque usted lo puede hacer mover. Entonces ya tenemos una categoría específica para ellos, ¿cierto? Que puede ser plástico de Bingham o fluido de Hershey-Buckley, que es este que está más abajo. La diferencia entre estos dos es que los plásticos de Bingham tienen un esfuerzo de excedencia, pero salen como una línea recta, mientras que los pseudoplásticos de Bingham o fluidos de Hershey-Buckley no salen como una línea, salen algo como esto. Entonces es un pseudoplástico, pero tiene esfuerzo de excedencia. Entonces ahí ya tenemos un montón de cosas ya, ¿cierto? Hasta hace poquito eran fluidos newtonianos nada más. Y ya estamos hablando de que hay fluidos no newtonianos y que hay un montón de fluidos diferentes que se comportan de diferentes formas. Entonces ahí vamos a ver de forma gráfica todos a ver cómo quedan en la siguiente diapositiva. Pero les pregunto, así a grandes rasgos de esto que acabamos de discutir, ¿tienen alguna duda? Ya los vecinos pusieron la música. Profe, la verdad, me puede regalar un ejemplo de todo. Sí, profe, más fácil. Claro, miren que aquí están, por ejemplo, pseudoplásticos, mayonesa, purés de frutas, en el caso de fluidos dilatantes, por ejemplo, soluciones muy concentradas de almidón, plásticos de Bingham o pseudoplásticos de Bingham. El ejemplo más típico es, por ejemplo, la salsa de tomate. Miren que si ustedes toman un frasco de salsa de tomate y lo voltean, esa salsa no fluye. Porque en ese momento no hemos superado el esfuerzo de excedencia. Es decir, la gravedad no es suficiente para hacer fluir esa salsa de tomate. Entonces, ¿qué hace uno? Golpea el fondo del envase y ahora sí le aplico un esfuerzo que es superior al de excedencia y la salsa sale. ¿Cierto? Profesor, que un fluido dilatante sería la masa de pizza, por ejemplo. Esa masa de pizza es un fluido que es bien particular y lo vamos a describir más adelante, que es un fluido viscoelástico, que no está aquí, pero también clasifica dentro de un comportamiento muy particular, porque las masas, en general las masas para hacer panes, que la masa de pizza pues no es la excepción, tienen un comportamiento como sólido y como líquido, dependiendo del esfuerzo que se le aplique. Es algo similar a estos que estamos viendo, pero vuelvo y les digo, o sea, diferenciarlo de forma empírica es muy difícil. A veces uno ya se confunde si entonces es un plástico de Bingham, si es un pseudoplástico o si es un fluido viscoelástico. Uno dice, no, yo no sé, eso ahí sí me queda muy difícil. Pero que afortunadamente no necesitamos. Dime. Que aísle el tiempo hace más difícil
como el análisis, porque uno todo lo va mirando como en el tiempo, como bueno, al principio estaba así, después está así. Ajá, Es, sí, exactamente. complicado. Pero ¿qué es lo que hace uno? Vale, va y usa el equipo, ¿cierto? Es como, por ejemplo, y uno cree que eso es una limitante muy grande, pero, por ejemplo, ¿yo cómo hago para saber la densidad de un líquido? Así al ojo, tampoco se puede, o sí, ¿cierto que no? ¿Para saber qué, profe? La densidad de un líquido, ¿cómo hago Lo para saber la único que densidad de un puedo líquido a hacer es ojo? Así, compararlo con el este agua líquido y ya. tiene una densidad de 850 kilogramos por No, metro cúbico, yo lo sé, así como se no. puede, ¿cierto? Tampoco. Entonces, aquí se siente uno como más asustado porque cree uno que debería ser capaz, con solo ver el fluido, saber de qué tipo es, pero pasa lo mismo que con la densidad. Hay que ir a un equipo y medir, y el equipo es el que nos va a decir, ¿cierto? Entonces, por eso no se asusten que eso también lo vamos a tener que determinar con instrumentación. Y es que uno es uno, digamos, como ser humano, pues tiene sus limitaciones, pero pues el ser humano en esa limitación se ha inventado un montón de equipos que le ayudan a ser más preciso en esas determinaciones. Incluso para uno cosas que debería saber, bueno, que debería no, que sería bueno saber. Por ejemplo, ¿cuál es la concentración de hierro en un alimento? Me dice, no, yo con la boca debería ser capaz de saber si esto tiene tantos miligramos por kilogramo de hierro. No, y no se sabe. Uno puede determinar si siente un sabor ferroso, como a sangre. Me dice, bueno, eso es que tiene mucho hierro. Pero ya decir, de ahí a decir que sé cuántos miligramos por kilogramo tiene, tampoco sé. Entonces, por eso aquí todo es instrumental, ¿cierto? Todo lo vamos a hacer con equipos y los equipos son los que nos van a decir, pues, qué tipo de fluido es, dependiendo de la curva que nos den. Y ahí es por comparación. Entonces, miren aquí el resumen que tenemos. Ese es el resumen de todos los tipos de fluidos que son independientes del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace el ensayo y por comparación con estas curvas, pues uno puede establecer qué tipo de fluido es. Si le da una curva como esta verdecita de acá arriba, que no arranca en cero, uno dice, eso es un fluido de Hershey-Buckley. Si le da, por ejemplo, una línea recta que pasa por cero, uno ya sabe que es newtoniano, ¿cierto? Y así para todas las demás, pero es por comparación de lo que arroja un instrumento y lo que nos dice la teoría. Por eso no se vayan pues como a confundir de que yo les voy a preguntar o que alguien les vaya a preguntar o que ustedes necesiten saber en su vida profesional. Con solo ver un fluido de qué tipo es, no, muy difícil. Eso hay que ir a medirlo. ¿Cierto? Hay que más tranquilos. Está O sigue la buena la atención. gráfica, profe. ¿Cierto? Un resumen muy chévere. O sea, también creo que esta es la que fue de internet. Pero igual en el libro de Ibars también hay una gráfica similar. Entonces miren que hay muchos tipos de fluidos. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conseguirnos un equipo, viscosímetro de tambor rotatorio y registrar para cada velocidad cuál es el esfuerzo. Pues tengo diferentes velocidades, tengo diferentes esfuerzos y grafico. Y cuando grafique, comparo con esta gráfica y entonces yo ya puedo identificar, se me parece más como a esta, entonces es pseudoplástico. Se me parece más a esta, entonces es dilatante, ¿cierto? Pero aparte de esto vamos a tener unos modelos matemáticos que nos van a ayudar a tener más claridad, porque a veces al ojo parece que fuera una línea recta, así, pero resulta que tiene una curvaturita muy pequeña, por ejemplo así, así, y uno la ve y parece, no, es que eso es una línea recta, y mentiras que no, es un pseudoplástico, pero no tiene como una característica tan marcada. Entonces, vamos a ver que estos datos los podemos ajustar a unos modelos matemáticos y esos modelos matemáticos con Excel los podemos ajustar muy fácilmente
y ahí nos van a decir pues cuál es el tipo de fluido, directamente con parámetros pues ya más cuantitativos de si da menor que 1, que si da mayor que 1, bueno, y así. Al menos esta parte teórica, ¿cómo vamos? Bien. Bien, profe. Bien, entonces vamos a pasar, ya hablamos de los que son independientes. Ahora vamos a ver esa otra clasificación de los que son dependientes del tiempo. Siguen siendo no newtonianos, pero ya los que son dependientes, para ver pues cómo se clasifica. Y aquí están estos dos. Tienen unos nombres incluso todos raros, puede ser. Están los fluidos tixotrópicos y los fluidos reopécticos. Y aquí en la gráfica creo que los podemos ver un poco mejor. Miren que esta escala, este eje, perdón, que tenemos aquí, ya no es la tasa de velocidad. Miren lo que tenemos aquí, en el eje X. Es el tiempo. Pero una Y duda, aquí, en el anterior, sí, sino que pues pensé que de pronto estaba en este, pero sí solo hay estos dos. El plástico de Brindam y el pseudoplástico, ¿qué pasa si no hay una categoría que se necesite un esfuerzo cortante para que se convierta en líquido, pero que la viscosidad aumente? Tenemos una que se mantiene constante, que es el plástico, y el pseudoplástico disminuye. Entonces, no hay un líquido que aumente la viscosidad. uno que sea así, Sí. puede ser, pero estos como que son muy raros, tanto así que no hay pues como un nombre que les hayan asignado a estos. Pues uno siendo, digamos, como atrevido, porque no hay una clasificación realmente en la literatura, uno podría decir que si esto es un plástico de Bingham, esto es un pseudoplástico de Bingham, este sería un dilatante de Bingham, ¿cierto? Pero en realidad no lo hay. No hay pues esa clasificación. Supongo que no hay muchos fluidos o son muy escasos pues los que se comporten de esta manera. Pero uno sí podría identificarlo y podría caracterizarlo desde el punto de vista matemático, sin tener que asignarle pues un nombre en particular. Sin tener que asignarle un nombre. Que mira que en realidad no, pues al menos en la revisión que yo hice y en los ensayos que he hecho en el laboratorio, casi todos los alimentos que uno hace los ensayos están es como por aquí, o son pseudoplásticos, newtonianos o dilatantes. Casi siempre estos dos, casi siempre son pseudoplásticos y newtonianos. De hecho, este casi no se ve tampoco, este dilatante tampoco se ve mucho. Pues al menos yo nunca, de los poquitos ensayos pues, que he hecho de viscosidad, nunca me ha dado un dilatante. Siempre han sido estos dos. Pero pues uno sí se lo puede encontrar, ¿cierto? Y vamos a ver que desde la parte matemática se pueden caracterizar sin ningún problema. Y esa finalmente lo que nos va a importar, cómo se comportan matemáticamente, porque eso es lo que vamos a necesitar para poder calcular potencias de bombas, pérdidas de energía por fricción y otras cosas. Pero sí, es muy bueno el comentario pues, que haces. O sea, si no hay un fluido que se pueda comportar así, y pues ustedes saben que la naturaleza, cualquier cosa puede pasar. Decir pues que no existen sería una arbitrariedad. Yo no me atrevería a decir que no existen, pero que son poco comunes y por lo tanto pues no los incluyen en este análisis que se hace, ¿cierto? No sé si respondo tu pregunta, Juan. Sí, pero muchas gracias. Con gusto. Entonces, miren la diferencia en los ejes. Miren acá, aprovechando. Miren estos ejes, lo que tienen aquí es velocidad de corte y aquí es esfuerzo de corte. Y aquí, en esta gráfica,
lo que tenemos es viscosidad versus tiempo. Esta gráfica pues es específicamente para estos que son dependientes del tiempo. Claro, si eran dependientes del tiempo, pues era de esperarse que el tiempo fuera ahí una variable importante. Entonces, miren lo que le pasa a estos fluidos. Independientemente de la tasa de corte que yo tenga, es decir, una tasa de corte constante, pero puede ser cualquiera, a los tixotrópicos la viscosidad va a irles disminuyendo a medida que avanzamos en el tiempo. Y a los reopécticos les pasa lo contrario, tienden a aumentar la viscosidad a medida que pasa el tiempo. Aquí, por ejemplo, mencionan que el yogur es un fluido tixotrópico que le tiende a disminuir la viscosidad a medida que pasa el tiempo. Esto tiene que ver con un comportamiento molecular. Esos fluidos que son dependientes del tiempo, casi siempre en su composición tienen moléculas de alto peso molecular. O sea, son polisacáridos o proteínas que son grandes, ¿cierto? Saben que los polisacáridos y las proteínas son unas moléculas que pueden tener pesos moleculares muy elevados. Y lo que ocurre en el seno del fluido es más o menos esto. Pues esa es la teoría que presentan en los libros. Resulta que cuando uno tiene un líquido en reposo, voy a dibujarlo por acá, por ejemplo, un recipiente, y uno tiene un líquido en reposo, entonces si yo tengo moléculas de alto peso molecular, algunas son lineales, por ejemplo, algunas proteínas, entonces ellas van a estar distribuidas así, de forma arbitraria, simplemente estableciendo interacciones intermoleculares entre ellas, pero pues de una forma muy libre. Si yo a esto le agrego agitación, le agrego aquí un aspa y lo pongo a agitar, entonces esto va a empezar a rotar, a rotar, a rotar, y las moléculas en el tiempo puede que ocurran dos cosas, que se alineen entre ellas para generar más interacciones, o puede que antes esa agitación las rompa los enlaces intermoleculares y se fomente antes una interacción más pobre entre ellas. Entonces, en el caso de que estas moléculas se alineen para generar digamos, una viscosidad más alta, es porque entonces ellas ya con la línea de flujo se van a alinear todas junticas. Entonces aquí va a haber una, otra, por aquí otra, y así. Entonces, claro, como están alineadas, van a generar más interacciones entre ellas. Y al generar más interacciones, pues la viscosidad va a tender a aumentar, porque pues romper estas interacciones entre ellas va a ser cada vez más difícil para hacer que una capa de ellas se mueva por encima de la otra. Entonces va a tender en este caso a aumentar la viscosidad. Pero en otro tipo de moléculas, antes la agitación lo que hace es romper las interacciones que ya se habían formado en el reposo. Y si eso es lo que ocurre, que antes de formarse se rompen, pues lo que se va a observar es este tipo de comportamiento, que la viscosidad disminuye en el tiempo. Para pues, complementar este análisis de estos tipos de fluidos, no hay muchos modelos matemáticos para su descripción. Son más bien difíciles de manejar. Para los que sí hay ecuaciones y podemos hacer predicciones de lo que va a pasar cuando yo los transporte por una tubería, es de los otros, de los que son independientes, los pseudoplásticos, dilatantes, plásticos de Bingham, plásticos de Hershey-Buckley, ¿cierto? Para estos no. Infortunadamente, quizás sea muy difícil deducir las ecuaciones, o a lo mejor no se ha logrado una generalización, pero no hay ecuaciones. Entonces esto lo vamos a dejar simplemente pues como un conocimiento que tenemos ahí de que puede ser que la viscosidad en el tiempo o disminuya o aumente. Y pues ya sabemos cómo se van a llamar en cada caso. ¿Hasta ahí cómo vamos? Profe, Dime. en el ¿qué? ¿Reopéctico?
Podría decirse una natilla. Podría ser, ¿cierto? El tema con la natilla es que en la natilla ocurren unos cambios químicos asociados con el proceso de calentamiento. Entonces eso, cuando uno mira los alimentos, eso es un mundo pues tremendamente maravilloso, porque es que miren que en una natilla lo que está ocurriendo, y tomémonos hagamos un paréntesis para ver lo que pasa en la natilla, es que originalmente los gránulos de almidón que provienen de una harina que algún día hizo un árbol, entonces los gránulos de almidón vienen selladitos así, y en su interior hay un montón de moléculas de almidón, pero están comprimidas, están en un estado cristalino. Entonces, así como esta, hay un montón de gránulos de almidón guardaditos con todo ese almidón allá en su interior. Entonces, cuando yo tengo los gránulos de almidón sin romper, esta natilla me exhibe una viscosidad muy bajita. Pero con el calentamiento, yo lo que hago es el proceso de gelatinización, ¿cierto? Que eso es un proceso que yo creo que ustedes describieron por ahí en el curso de química de los alimentos. La gelatinización no es más que la ruptura de los gránulos de almidón. Entonces, ¿qué pasa cuando yo rompo un gránulo de almidón? Entonces, yo rompo acá y todas estas moléculas que estaban compactadas, comprimidas dentro del seno de este gránulo, se liberan y van a estar libres y se desenrollan. Entonces, al ellas desenrollarse y quedar libres de todos estos gránulos, lo que hacen es que me aumentan de forma abrupta la viscosidad, pero no es tanto porque yo lo haya agitado mucho tiempo, sino por un fenómeno químico o físico-químico, pues en este caso de ruptura de esos gránulos de almidón y la posterior liberación de todas esas moléculas de amilosa y amilopectina que van a quedar liberadas en solución y van a generar un montón de interacciones intermoleculares, entre ellas puentes de hidrógeno, interacciones ion dipolo no, porque no hay iones, bueno, pronto con el agua y las sales que existen, pero hay un montón de interacciones. Entonces eso es lo que hace que efectivamente aumente la viscosidad. Pero si yo a esa natilla no le pusiera calor, esa natilla nunca me sube la viscosidad, ¿cierto? Si yo la dejo fría y la revuelvo y la revuelvo y la revuelvo, la viscosidad va a quedar así constante. Lo que realmente hace que ocurra el cambio de viscosidad y da la impresión de que fuera un fluido reopéctico, porque en el tiempo me aumenta la viscosidad, es un fenómeno químico de liberación de los gránulos de almidón y pues que se liberan las moléculas de amilosa y amilopectina. No sé si fui claro ahí en ese sentido. Sí, profe. Miren que, o sea, analizar un fenómeno conjunto en alimentos es una tarea que a mi parecer es muy chévere y es muy grata porque uno tiene que integrar un montón de cosas. Uno tiene que considerar factores químicos, factores físicos, tiene que considerar la parte esta de reología, la parte de las propiedades del alimento, tanto térmicas como transferencia de masa, hay un montón de cosas. Y eso es, digamos, va a ser el complemento que ustedes van a tener con todos estos cursos que están viendo, empezando por este. Pero este no es el único, ustedes van a ver otros 3 cursos donde van a desarrollar más y más conceptos que les van a permitir entender, pues, en la totalidad de un fenómeno que esté ocurriendo durante un calentamiento, durante un enfriamiento, durante una evaporación, durante una destilación, bueno, cualquier otro tipo de fenómeno pues, que vaya a ocurrir. Bueno, entonces, vamos a tomar el receso en este momento, son 4:30 y nos vemos faltando entonces 10 para las 5, para que continuemos con la segunda parte de la clase. Bueno, nos vemos entonces ahorita. Listo. Gracias, profe. Con gusto, ahorita hablamos.